buscando. ¿Okay? Entonces, bueno, representa esa capacidad que tenemos para entender las posibilidades. Y el universo es infinito, porque el creador es infinito, porque ese es el principio que ya hemos estudiado. El Ein Sof, ¿sí? Que es la fuente de todo, es un infinito. Quiere decir que siempre hay una posibilidad para darle la vuelta a una circunstancia y desde ahí transformarse, crecer. Entonces, lo que parece ser algo estático, ¿sí? ¿Sí? Que no da opciones, es todo lo contrario en función de cómo elegimos vivir, ¿sí? Entonces, vamos a la letra siguiente. Gracias. También aquí está escrito, no es que me acuerde. También relacionarlo con eso, con todo lo que cuando te dicen que tú tienes que autoobservarte para crecer, bueno, tienes que ver en dónde pecado entendámoslo como las transgresiones, ¿no? De cómo vivimos a veces en la transgresión, en la clipa o en la midá, o sea, un poco llevarlo hacia ahí, ¿no? Entonces, pero la palabra het termina con het, ¿sí? Que es la letra siguiente, que vamos a ver lo que representa. Número. ¿Qué número? 9. 9. Bien. Tet puede ser entendida como la serpiente, como una serpiente, por la forma, si se fijan. Es como una serpiente que tiene como cuando tiene la serpiente la cabeza como hacia adentro, o sea que solo ves como así, pero ves la cabeza metida, ¿sí? Es como, así se puede leer, digamos, el símbolo, empezando por ahí. También Tet representa la posibilidad de rodear, o sea, porque también si lo pensamos en como una cuerda que está enrollada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está enrollando? Ahorita vamos a ver qué es lo que está enredando o qué es lo que está dentro de esa TET. Bueno, en realidad, físicamente, visualmente, la ayuda. O sea, digamos, esto representaría la yud que está como adentro del sistema. La yud representaría la luz oculta. Vamos a ir a la yud porque es la letra que sigue después de la tet, ¿sí? Pero primero, acuérdense que cuando empezamos a estudiar esto dijimos que la forma en la que el Zohar lo plantea es como de la última a la primera. Entonces, nosotros, la yud, en principio iría antes y después iría la tet. La yud es la luz y la tet está ocultando esa luz porque es parte también del proceso, ¿no? Entonces vamos entendiendo. Estamos viendo al revés, a veces tenemos que ajustar la mente a esa forma de pensar, ¿no? Como verlo desde otro lado. Vamos, ¿sí me explico? Como lo que estoy diciendo. Entonces, para algunos místicos, la TED es una metáfora por ejemplo, del embarazo. Esa energía es una energía que está conteniendo la energía potencial de la creación. Porque cada una de las letras es energía, es una vasija de energía. Pero esa energía es una energía que está conteniendo la otra energía que es la semilla de todo. Y que es la letra Yud, que sabemos que es el principio de todas las letras. Entonces esa ayuda está metida ahí y de alguna forma se considera que es la verdad. ¿Sí? De la fuente de la sabiduría. Entonces, si nosotros tenemos que empezar a pensar en cómo hacemos un uso de esta energía o de esta letra en nosotros para crear, pero está contenido. Entonces, lo que hay que hacer es ir hacia adentro forzosamente para poder extraer, ¿sí?, de ahí esa energía vital. No pasa solamente así, sino que implica este trabajo que continuamente tenemos que hacer hacia adentro. La letra Tet es el inicio de una palabra muy importante en la vida, en la Torá, ¿Dura? bueno, no, Torá es todo. La creación, cada vez que se crea un día que dice la Torá, que estuvo bien, estuvo bueno. Pero hay uno que dice dos veces cuando crea al hombre, ¿sí? Entonces, la palabra tov
tiene que ver con la energía de la letra Tet. ¿Okay? Por eso se saca la toide en martes. Lunes y jueves y sábado. O sea, no hay traducción como, o sea, no Entonces- es el objeto, o sea, aquí sería todo. La palabra sería. Rodear sería como la traducción más cercana a lo que es Tet, es como rodear. De ahí es como una variante de la acción de rodear algo. Pero rodear tiene el nombre de hebreo. Debe de ser, la raíz debe ser esto, Tet, Ah, así como se escribe, con la extensión de la palabra. Búscalo a ver qué dice. Pero cuando empiezan a analizar los sabios las letras, lo que dicen es, bueno, la letra Tet representa el bien o lo bueno en este mundo, que es lo bueno que está conteniendo, obviamente, esa vasija está conteniendo todo lo bueno que puede ser este mundo, todo lo potencial de lo bueno. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué explica el Zohar todo esto. ¿Sí? Vi como duda. No duda, no estoy muy de acuerdo. Cuestionamiento. El Zohar lo que plantea es que si nosotros entendemos lo que representa el bien, que tiene que ver con Tov, que tiene que ver con esta letra, automáticamente entonces podemos deducir que también existe una fuerza del mal. Pero entonces mientras exista y mientras nosotros estemos continuamente evocando la fuerza del bien, estamos ayudando a contrarrestar la fuerza del mal. Entonces es una elección de, de todos los días elegir el bien, elegir hacer cosas buenas. Podríamos entrar en qué es bueno para quién. Vamos a pensar en un general. O sea, hay cosas que hacen bien. Eso empieza contigo. ¿Qué haces bien para ti? Desde que te levantas, lo que comes, lo que piensas, lo que es. O sea, este trabajo de autoanálisis o de autoobservación que nos permite estar más conectados a esa energía del bien que a la otra, que automáticamente, porque existe una, ¿sí? Da la pauta de que existe la otra. De hecho, ahorita vamos a leer algunos fragmentos de cómo lo explica el Zohar. Esto quizás nunca lo he dicho porque tampoco no lo he estudiado tan a fondo y porque todavía discuto conmigo misma con respecto a ese tema de cómo explica el Zohar muchas de estas ideas con respecto al bien y al mal. Porque el Zohar le da vida, le otorga como una personalidad a cada una de estas fuerzas. Entonces hay una fuerza del mal, pero que es como una entidad energética con conciencia, que nace dentro del espacio dual, ¿sí? No existe en el creador como una dualidad, sino existe en el momento en el que se crea la dualidad y entonces empieza a estar operativa. Y esas fuerzas del mal o fuerzas del mal están representadas, se van representando por diferentes acciones o incluso personas, arquetipos dentro de nuestra realidad. Por ejemplo, Amalek, yendo directamente al texto de la Torá, el mal por el mal. Entonces, Amalek es un arquetipo del mal. ¿Qué es Amalek en la Torá? Un pueblo. Un pueblo que atacó a Israel, primero por la espalda. En la segunda vez que aparece, mataba a todos y tenía el rey Shaul la consigna de terminar con todos, incluyendo el rey, y el rey Shaul dejó vivo al rey, por lo tanto después el rey Shaul sufre la consecuencia de eso y es parte del rey Shaul y como no sigue el rey, la línea de su reino, sino que pasa a David, y después vuelve a aparecer el personaje, ¿sí? También como un arquetipo, que es el descendiente de ese rey que no mató el rey Saúl, que entonces, para los místicos, si analizamos, digamos, Amán era descendiente del rey de... Sí, de Amalek.
todo lo que malo mandar a El rey, ¿eh? todo lo que viene mal, porque no hay una línea que puedes saber, o sea, asocian porque es malo. Pasan cosas, por eso, eso es lo que quería decir, o sea, por eso en el Zohar, o sea, estas fuerzas del mal tienen un nombre, tienen una vida, salud, tienen como una personalidad y se van manifestando, digamos, en la creación. Y entonces, para los que estudian el Zohar hoy, alguna vez hay un maestro que usa mucho estas ideas, estas fuerzas del mal están ahí, están activas y se manifiestan a través de líderes políticos, ¿sí? Que se apoderan, digamos, como de la personalidad de estos líderes y activan ese mal. Entonces, Y que Hitler viene de Amalek, todo eso. no necesariamente que venga de Amalek, sino, no sé si lo estoy tratando de explicar, sino que esa energía Sí. está activa y está activa porque aparecen, ¿sí? Estas personalidades o estas situaciones en nuestra humanidad que lo que hacen es darle cabida, espacio a que se active esa energía del mal. Y entonces, donde elegimos y en donde podemos empezar a poner nuestra intención. Si sabemos que continuamente esa fuerza tiene la posibilidad de energía primordial, simplemente se activa en la dualidad y se presenta como mal y bien, entonces tenemos que empezar a crear más conciencia en el bien. Parece algo simple, pero tenemos que tenerlo ahí porque sabemos que todo el tiempo hay latente y que si le damos cabida, empieza a estar operativa. Entonces, lo pensamos a nivel cósmico, a nivel de lo personal, o sea, en nuestra vida. Porque cuando tú empiezas a dar espacio, porque empiezas a tener menos fe en ti mismo o en tu relación con Dios o ¿sí? En tu relación con el cosmos, empiezas a abrir una grieta en donde el mal, ¿sí? Aprovecha para vibrar. ¿Por qué? Porque está ahí. No es algo que no está. Es algo. Obvio. Sí. O sea, Todos sabemos cuáles son nuestros Amaleks. No, no sé eso. O sea, a nivel no personal, sino a nivel colectivo, tú le das permiso a la sociedad, o sea, le palomeas la posibilidad de sacar su lado negro y lo saca en un segundo, como ahorita se ha manifestado. No sé, para sacar ese lado oscuro y le das permiso a la gente, lo mismo en la época de Hitler, o sea, le das su lado negro, pero Pensemos otra vez en una cuestión energética. Si existen las dos posibles en el universo, entonces en el momento que nos distraemos de estar en el bien, ¿sí? Le damos cabida al mal. ¿Quién activó esa energía, esa posibilidad? Desde el valor del bien y el mal, porque antes en el Galileo no había mal. No, Ahí activaste como ser humano la entrada, por eso decían no comas de ahí, porque abrió la posibilidad que entrara todo. Exactamente, se abre la potencialidad de lo dual. Sí, en el momento que existe una unidad, todo funciona en un equilibrio. Empezamos a vivir en la conciencia de la dualidad y en ese momento está operativo como potencial todo el tiempo el mal. Y se va a presentar, ¿sí? Toma diferentes caras. Obviamente, por eso digo, arquetípicamente en la tradición judía, Amalek representa ese mal, ¿sí? Como arquetipo, ¿sí? Como un genérico. Después, en la humanidad podemos ponerle nombres de muchos líderes, momentos en la historia, donde se ve que el mal empieza a tener el poder. Entonces, lo que tendríamos que tratar de repensar es qué nos corresponde a cada quien hacer
donde podemos para mantener mayormente activa la energía del bien. Y que estar atento, porque cuando esa canción de no estás dormido, estás distraído, ¿se acuerdan? Una canción de Facundo Cabral o así. No estamos dormidos, estábamos distraídos. Si te distraes, entonces le das cabida a eso. Es estar continuamente en ese nivel de conciencia, estar atentos lo más que podemos. Igual un día nos va a que estabas distraído y le diste entrada. Exactamente, mira, ahí tienes una, y sin hacer mucho análisis, porque la verdad que no, ni me considero ni nada, así solamente porque lo pienso muy por encimita, el pueblo estaba dividido. Y entonces por ahí entró. ¿Sí, sí? ¿Por qué? Porque la atención estaba distraída en una lucha. Ojo, porque eso nos sirve para estudiarlo como una metáfora y observarnos a nosotros. Cuando algo no está íntegro en lucha de fuerzas dentro de ti mismo, ¿sí? Lo más probable es que en algún momento se va a manifestar el desequilibrio, ese mal. Lo más obvio es que lo vemos en el cuerpo físico, ¿sí? Se manifiesta en el cuerpo físico, nos enfermamos. Eso es simple y lo menos simple. ¿Por qué? Porque luego hay que... Otra vez, exacto. ¿Por qué? Porque te está diciendo que hay algo que no está centrado de tu energía. ¿Por qué? Porque algo te movió, algo estás distraído otra vez. Lo simplifico, fuimos de Malek y del el mal que provoca una guerra cuando un pueblo está dividido, ¿sí? Y de los grandes... De 8 episodios, donde hablan de Amalek, donde hablan de Shaul, donde hablan de... ¿Es bíblica la pieza? ¿Es bíblica o En Netflix, para los que están acá por si no oyen, para repetir, si oyen. The House of David. Hacemos lo que podemos. En Netflix, en Prime, una serie de House of David. Es un poco la historia de David Goliat, pero se manifiesta muchísimo Amalek. Bueno. ¿En qué canal dijiste? Prime. Entonces, quiero tratar todo esto porque tiene que ver con esa energía, ¿sí? Tiene que ver con esa energía de la que habla Ted, porque Ted tiene que ver con Tom. Entonces, nosotros, si entendemos que hay ese bien, tenemos que tener la conciencia de que existe la posibilidad del mal. Y tenemos que estar continuamente trabajando para mantenernos en una frecuencia de vibración que esté activada lo que nos hace bien y elegir lo que nos hace bien. Parece muy simple y debería de ser así. Y sin embargo, de pronto estamos en la enfermedad que se repite, en las relaciones que no nos hacen bien, que se repiten, en el trabajo que no nos hace bien, pero del cual no nos vamos, ¿sí? Sí, a veces parecería soberbia, que tenemos que traerlo hacia nosotros, ¿no? Que no somos humildes, pero nosotros podemos impactar. Fíjense que todo es energía, ¿no? Entonces, si tú estás trabajando en estar continuamente en un lugar de mayor equilibrio, empiezas a impactar alrededor. No de imponerle a otros, pero en el momento que tú estás en ese equilibrio, es una frecuencia de vibración. Y también lo hemos dicho, lo que no vibra acorde contigo, no entra, se despega. Eso alguna vez, no sé si se los dije, es la ley de como la centrifugación. Cuando algo se empieza a mover así muy rápido, lo que no está vibrando en la misma frecuencia, por física sale disparado. ¿Sí? Entonces,
hay gente que deja de estar en tu vida. De repente dices, ¿por? ¿Sí? Porque deja de vibrar. Pasa al contrario, atraes gente o llega gente. ¿Por qué? Porque están vibrando en esa misma frecuencia. Hablas con alguien, no tienes que explicar mucho, de repente te entiendes con alguien No sé en por un qué, código pero que sí, sí. estás ahí. ¿Ve? La energía del bien tiene su contraparte. ¿En dónde elegimos estar? Vamos a ver qué dice, cómo lo explica el Zohar, ¿ok? Un poquito dice. La Tet cósmica, ¿qué es lo que le va a pedir a Dios que puede poner en este mundo? Le dice la Tet a Dios, el interés de todo el universo se serviría mejor si yo te sirviera como canal cósmico de creación. Lo primero que le dice es, yo debería de ser como Interlocutor. como la Aleph. Sí, como la Aleph. O sea, cada una de las letras se va a ofrecer, ¿no? Y entonces le dice, y vio el Señor que la luz era buena, parafraseando de la Torá, ¿sí? Tet posee la luz que irradiaba por todo el universo desde un extremo al otro. O sea, entonces dice, y vio el Señor que la luz era buena, la luz del Génesis, ¿sí? La luz que creó. Entonces está diciendo, esa luz tiene que ver con lo bueno. Entonces, esa luz que sirve para, sí tiene que ver con Tet. Y porque Tet tiene que ver con lo bueno. ¿Sí? Está dándole la cualidad de, va a servir para eso, para mantener esa energía de lo bueno en la creación. Entonces tiene que haber Tet, sí o sí. ¿Sí? Porque ya vimos que lo dije antes, la Tet estaba conteniendo esa luz, que en realidad es la luz de la ayuda. Como en el lenguaje del Zohar. La Tet, me voy a abrir un paréntesis, que representa el número 9, se ha convertido en un símbolo de la crisis mundial. Tiene que ver con lo que estábamos hablando. Decreta Tisha B'Av como el día principal de la lamentación, pues las calamidades han ocurrido en este día y otra vez a lo largo de la historia. Entonces, o sea, el Zohar está metido en su tradición, no está pensando en otros malos o en otros males. Está diciendo, qué interesante, y hay que notar que la letra Tet, que representa el número 9, representa, O sea, representa la luz. representa la luz, pero el 9 si lo ves como 9 y lo ves como está 9 en la tradición, operó en el mal. Quiere decir que hubo un problema con la Tet en algún momento. Se quiere decir cuando otra vez la conciencia de la luz le das cabida a la fuerza de la oscuridad. Y entonces viene la destrucción. Y tenemos el Tisha B'Av específicamente, que es una fecha que se repite varias veces un mal para Israel en esa fecha. ¿Sí? Y antes de seguir con lo que dice sobre el tema, porque dice un montón de cosas sobre eso, voy a abrir ese paréntesis porque el 9 en numerología tradicional también representa la fuerza de la destrucción, tiene que ver también con la guerra. En numerología, este año, si sumamos la fecha en el año gregoriano, si sumamos 2025, Son 9. año 9. Entonces, por ahí en estas otras espiritualidades que estudio, mi maestro en la yoga, desde que empieza cada año nos va diciendo, bueno, este año hay que estar consciente de lo que viene. Soy que estaba leyendo esto, dije, mira, o sea, que el Zohar hace énfasis también en el número 9. Primero, así, vamos a ver que luego también lo vamos a ver desde otro lado el número 9. ¿Cuál es todo lo bueno que también representa? Pues sí, cuando perdemos la conciencia de Dios, la conciencia de Dios, ¿sí? Porque lo que pasa en la destrucción del templo, la primera, la segunda, ¿sí?
y otros momentos que suceden justamente que coinciden. No me acuerdo si es el gueto de Varsovia, ¿cuál es? Hay otro de la que tiene que ver con la Shoah que también es en la misma fecha. ¿Sí me entiendes? O sea, esos momentos que tienen que ver con una distracción de la conciencia de Dios dan cabida al mal y a la destrucción. Dale a también 9/11. Bueno, ahí tendremos un ejemplo, gracias, no lo había pensado. 9/11 y también el terremoto de México fue en septiembre. ¿Cierto? Ahí tienen una más. El terremoto terremoto en México Ujú. pero fue en septiembre, o sea, el noveno mes. Septiembre, el noveno mes, y Noveno- 9/11 también. Bueno, Pero el noveno mes. el noveno mes. El noveno mes tiene en esencia esa energía, ¿sí? Como cualquier día 9, ojo, para que lo tengan ahí en la conciencia. Mañana pasado. Pasado, pasado. No sé qué. No Sí. sé qué te guardas. No tiene nada que ver, Oigamos. no tiene nada que ver en positivo que sea exacto. Vamos a ahorita darle la vuelta. El número 9, claro que tiene algo positivo. El número 9 tiene, en realidad también es un número que se asocia con la iniciación. Con el cambio, fíjense, en la numerología en hebreo, 9 es el último dígito y también pasa en todas las... Cambiar a la siguiente letra, a la Jaf, ¿sí? A la Yud, y ya pasamos al 10, ya pasamos a las decenas. Entonces dicen, claro, el 9 es lo que representa lo individual que está en todo para que después se complete, digamos, ¿sí? En el 10. O sea, ahorita vamos a ver un poquito cómo lo explican los números, ¿sí? Pero bueno, estoy diciendo como todas estas... Dijimos muy poquito, pero de repente así pasa. Hay algunas letras en donde hay como mucho más reflexión, más datos que en otras. ¿Por qué se detienen más en unas otras? No lo sé. Aquí, de hecho, en el Zohar un montón de explicación con todo lo que tiene que ver con el Tisha B'Av específicamente, incluso hasta con el ayuno y tal. Pero bueno, para ir avanzando. Dice la TET, sobre la TET, la conexión entre la TET cósmica y este peculiar noveno día, o sea, este Tisha B'Av, hay una ley universal que dice que por cada fuerza existe siempre otra fuerza igual y contraria. ¿Existe? ¿Eh? Gracias. Él es científico, el rabino. Los que saben. ¿Eh? Él habla por una ley universal, yo no sé de quién es, pero ya ahí tenemos cuál es. Entonces dice, la TED cósmica estaba basada en su energía e inteligencia de bondad, de lo bueno, entonces también existía una fuerza equivalente de negatividad. El rey Salomón, preocupado por las leyes universales que guían nuestra vida, define claramente para nosotros la verdad esencial que ustedes que estudiaron Coelho. En el día de Tov, conéctate con Tov. Considera que el Señor ha colocado a una en oposición a la otra. O sea, te está diciendo, sé consciente, o sea, te está diciendo, el día que te conectas con lo bueno, conéctate con lo bueno, ahí quédate. Pero el día que te conectas con lo malo, atento. O sea, no que huyas, sino que opuesta, entonces muévete otra vez hacia el bien. O sea, al revés, no te quedes ahí, sino recuerda que por ley general, si te está mostrando algo que está mal, entonces tú tienes la elección para volverlo a poner en el bien. Eso es. Aunque algunos ya lo estudiaron todo un semestre, ¿no? ¿Cuántas? Un año, imagínense. Okay. Algo aquí habíamos hablado del árbol del bien y del mal, por eso vamos a ver qué sigue diciendo.
en mute. Sí, sin sonido. Sí, ya sé. Entonces, nada más eso tengo que estar atenta. Ted personifica el poder que permitió a Adán ver desde el principio, ¿no? El mal empieza a estar operativo cuando comimos o elegimos comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Antes de eso, lo único que existía era luz, y esa luz podía verse todo, desde el principio hasta el final. Hay un midrash que dice que esa primera luz era la que permitía, o sea, se veía todo, o sea, esa luz podías ver de un confín del universo al otro con esa primera luz, pero esa luz es la que se restringió, esa luz es la que se ocultó en el momento que elegimos pasar por el conocimiento para poder entonces tener la experiencia de libre albedrío. Entonces, nos, fue el precio que tuvimos que pagar, ¿sí? Porque pero lo que no podemos olvidar es que entonces esa luz, si estaba ahí en el principio, ahí está, va a estar en el final también. Entonces lo que tenemos que regresar es a la conciencia de Adán, que es la conciencia universal, que es esa conciencia cósmica, es esa conciencia en donde todo y todos, ¿sí? Son divinos, ¿sí? Tenemos esa esencia divina, ver a Dios en todo y en todo. Tendríamos que poder regresar a eso. Tendríamos que conectarnos con la energía de lo bueno, ¿sí? Cada vez más, o sea, promover ¿sí? Esto de la TED para que logremos en algún momento revelar la ayuda. Revelar esa luz que quedó oculta, esa luz original, ¿sí? Que era tan poderosa que tuvo que esconderse, tuvo que restringirse, tuvo que poner límite. ¿Por qué? Porque si no lo hubiéramos podido ya contener más. En el momento que nos volvimos seres de piel, ya no podemos tener toda la luz de principio, sino en la medida que vamos expandiendo nuestro contenedor, entonces podemos percibir más. Lo que tuvimos que pagar, que tiene que ver con trabajar, ¿sí? Elegir y Parir. Sí, Rachel. Y parir. Parir. Con dolor. Bueno, sí se compara, lo dije al principio, esta letra con el proceso de parto. O sea, la T se asociaría con ese útero. Okay. Dale, también son los 9 meses de gestación. ¿Sí? También es un proceso que tiene que completarse. De hecho, por eso el número 9 en numerología se asocia con la iniciación, o sea, termina un ciclo, ¿sí? Pero termina completo. O sea, entonces, inicia otra vez, ¿sí? En el 1, porque vas del 9 al 10 que vuelve a ser 1, y así todo el tiempo, ¿no? Ahorita un poquito de qué dice sobre el 9, nada más, algo más sobre lo que dice el Zohar en relación a de la Kabbalah. Y el entendimiento de la TED cósmica no es una excepción. La TED se caracteriza por dos características contradictorias que aún así están interrelacionadas. Su rasgo distintivo de bondad requiere un mecanismo extremo de defensa correspondiente, ¿no? TED es inmensamente poderosa y está profundamente oculta, ¿sí? Entonces, hay una matriz que está ocultando la luz. Ambas que hace la diferencia. Bueno, Sí, adelante, hay adelante. un escritor italiano que se llama Italo Calvino, Sí. que tiene un libro que habla de solamente habla del mal. Y digo, no importa, pero la historia empieza en que está un hombre bueno y se para frente de un cañón, y mi mujer no sabía lo que pasaba, el cañón dispara, lo parte a la mitad. La mitad de él es bueno, la mitad de él es malo. Y una mitad se queda acá y la otra mitad se queda acá, se levantan y empiezan su camino. Cada uno por su lado. Y el que es bueno no sabe vivir la vida.
necesita la otra mitad para poder entender y poder caminar por la vida porque con pura bondad no Ven puede acá, existir. ¿Se entendió ya? ¿Se No, escuchó ya? Espérate, güey, no entendía muchas cosas, no podías existir. Y obviamente la parte de la maldad tampoco. Hasta que, bueno, no importa, finalmente Se vuelven a unir. Pero es parte de la balanza de la vida y de todo. Si una cosa o la otra no es. No es, mira, que es fuerte eso. No sé si se alcanzó a escuchar, pero era un buen ejemplo, un ejercicio literario de Italo Calvino con respecto, o filosófico, con respecto a un ser que se divide por alguna razón en dos y el bien queda uno, el bien de un lado y el mal del otro. Y va pasando el proceso, el bien no puede vivir Sola. aparte y a su vez al revés también, que tiene que ver con esto, ¿no? La paradoja existe como oportunidad de punto de partida para entender el proceso, todos los procesos. Se llama El hombre de mediado. El hombre de mediado se llama el libro, por si alguien De mediado. de mediado, de que está de mediado. Es divino ese libro. Es una joya. Bueno, Es una. Dalia, pero eso es lo que no entiendo. ¿Por qué no puede vivir el bien? Nada más el bien. bueno, O sea, porque lo que tenemos que entender es que mientras estamos vividos en una conciencia dual, tenemos la potencial de que se ponga operativo el mal. En esencia, se puede vivir en el bien. Eso es en la unidad. Debería, sí. Deberíamos tenemos, por eso, eso creo que es el ejercicio, pensar en que que sí podemos ir hacia allá. Ahora, lo que pasa es que esto lo tendríamos que lograr, encontrarse en su unidad para que después podamos encontrarnos en unidad como humanidad y como cosmos. sí. Igual, yo soy súper optimista y creo que lo vamos a lograr. La Kabbalah o los místicos dirían, se necesitan 600,000 almas de conciencia elevada para empezar a subir la vibración del resto. O sea, porque claramente no somos cuántos billones de seres humanos. ¿Por qué toman el número 600,000? Porque es otra vez un número tipológico, de esos números de la Torá que nos algo más de lo que solamente dice el número. 600,000 almas se considera que fueron las que salieron o las que estaban recibieron la Torá en el monte Sinai. Entonces es como un número completo. Entonces, si lográramos un número de 600,000 personas vibrando en la misma frecuencia, según ese principio, el mundo empezaría a estar operativo en el bien. Ok. El mal, porque el mal es su referencia. ¿El cómo? El bien no puede estar siempre a ¿Cómo Bueno, sé que es bueno algo? Eso es lo que, eso Eso también, exacto, es para tener sí. Por eso, pero eso existe porque vivimos en esa conciencia dual. ¿Sí? Entonces nosotros estamos operativos así. No tenemos que darle la fuerza al mal, tenemos que nada más que nos sirva como límite, ¿sí? O nos sirva como referente. El tema es que es una fuerza, según lo que está diciendo el Zohar, según lo que nos dicen, es que es una fuerza igual de fuerte que la otra. Entonces, en el momento que tú le das de comer, se activa. Pero 600,000 comparado con la cantidad de población que somos en el mundo, Claro. no es nada. Si lo escribieron los místicos, no sé, a lo mejor lo pensaron hace 2000. Somos muchos más de los que éramos entonces. Aún así, pensemos en lo que esto representa, ¿no? Como una cantidad vibrando en una misma frecuencia, lo que harían es jalar a todas las demás hacia ese mismo lugar, ¿sí? O sea, es como, sí, como vamos a pensar o sea, en proporción. Si ese momento era esa proporción versus los muchos habitantes que había, tendría que haber una proporción más o menos con relación a los que somos, lo cual nos deja como con una gran desesperanza. Como aquí somos un grupo muy optimista, que estamos aquí y podríamos estar en otro lado y quiere decir que
estaríamos, sí, ¿para qué? Entonces, bueno, cambiemos nuestro pequeño universo, ¿no? ¿No? Cosas tan simples, a veces cosas tan chiquitas que parecerían no tener tanta fuerza y pensemos, el bien tiene mucha fuerza y recordemos también que lo mismo pasa con el mal. Entonces, vivamos los días así, con esa conciencia, vamos a tener que momentos experimentar el mal. No Pero es finito, es Dalia, que sí le podemos dar la vuelta, pero hay que hacer el trabajo. Dime. Dalia, pero si tú estás vibrando en el bien, te haces el bien diario y todo. Y cuando pasan cosas malas, o sea, por ejemplo, la Kabbalah que cree que si hay como el mal de ojo, la envidia, y te puede atacar o... Yo te voy a dar la explicación mía con respecto al mal de ojo. Alguna vez lo hemos hablado y Ajá. yo lo trato de interpretar, porque a mí eso me da sentido, pero también igual cada quien lo siente diferente. A Ajá. mí, alguna vez, porque me daba curiosidad mucho el tema del hilo rojo, Ujú, leí en un libro. El hilo rojo es para que tú estés consciente de cómo actúas tú. No ujú, es que el otro te vea mal, sino es como tú miras el mundo, ¿no? Entonces, ujú. es como voltear a verte a ti. Eso no quiere decir que te enjuicies ni que conciencia con la que vives y cómo eliges ver ese mundo, ¿no? Y cómo eliges relacionarte con ese mundo. Y Entonces, también es como parar la lengua, ¿no? O sea, de no hablar mal de la por gente. eso, pero Ajá. pero tiene que ver contigo, no tiene que ver con el otro. Entonces, si tú empiezas a pensar mal de otro, estás activando esa energía automáticamente. Es probable que entonces también el otro perciba, porque depende del trabajo también de la otra persona. Si la otra persona está haciendo un trabajo de conciencia todo el tiempo, aunque tú lo percibas mal, si esa persona está haciendo el bien. Lo Sí. mismo es el ojito que te puede. Lo mismo, para mí, todos esos son momentos para que tú hagas conciencia. El ojito, la pulsera roja, porque necesitamos esos referentes para recordarnos que tenemos que seguir llevando nuestra conciencia hacia ese lugar. Y la verdad es que además, cuando pasan cosas en nuestro entorno, Ujú. no todo tiene que ver con nosotros, o sea, no quiere decir que tiene que ver contigo, sino con lo que el otro tiene para aprender. Lo que sí puedes hacer es ver cómo tú puedes sumar, ¿sí? Sin imponer, ¿sí? Pensando en el bien a su proceso. Ok. No sé si me explico, ¿verdad? Porque el aprendizaje de la otra persona, ¿sí? Es parte de lo que su alma eligió. Las cosas malas que le pueden pasar a alguien tiene que ver con lo que le toca vivir a esa otra persona. Pero si tú eres parte del contexto de esa persona, lo que tú puedes hacer es ver cómo tú te mantienes vibrando alto, porque eventualmente de Ujú. esta manera puedes impactar al otro. Ok. Y estás para el otro. A veces en algún momento sí va a pasar por algo que digas, ¿sí? O por cómo lo digas, ¿sí? Pero a veces simplemente es estar, tú tienes que estar vibrando alto. Y regresando un poco a la idea del útero y del dar a luz y de lo que representa, esto lo voy a decir porque ahorita lo conecté simplemente Sí. indirectamente, pero ahí está, lo dejo ahí como algo que aprendí también hace muchos años y no tiene nada que ver con ser feminista, aunque volvemos aquí nuestra testosterona, ¿sí? Bien. 12 contra 2, una cosa así, muy bien, estamos muy bien. Eh, sí, que me parece que nos va a servir a todos.
Cuando la mujer, lo femenino se considera el fundamento. Eso creativo, ya lo hemos visto de muchas formas. Por eso para los místicos lo que tenemos que lograr es volver a elevar la conciencia femenina a su lugar. ¿Por qué? Porque la conciencia femenina está disminuida. Llevándolo esto a la... cuando una mujer empieza a hacer un trabajo de autoconocimiento, ¿sí? Ese trabajo puede influir hacia arriba y hacia abajo. Quiere decir, hacia ¿sí? Y hacia abajo, hacia sus hijos, que en este caso no solamente son hijas mujeres, pero que esto se transmite sí a través como de la mujer. Entonces, imagínense otra vez ¿sí? La idea de esta TED, ¿sí? Que puede revelar esa luz, pero tiene que ver con el trabajo de la conciencia, de estar consciente de ese potencial. Solamente el hecho de estar vibrando alto, puedes influir hacia abajo y hacia arriba. La energía viene a través del útero, ¿sí? Pasa a través de ese poder. Sí, pensámoslo energéticamente, o sea, esto es como mucho más filosófico quizás, o espiritual quizás, o solamente un deseo. Pero yo creo en eso y alguna vez hace muchos años, quizás que no quede esto grabado ahí, de la TED cósmica, ¿sí? De las posibilidades. Dice el Zohar un poquito más, tu bondad está oculta dentro de ti. Entonces, si tú estás continuamente en ese trabajo interno, adentro. De hecho, tienes que bajar la cabeza, incluso, ¿sí? Pensamos en la imagen, en el símbolo, ¿sí? O sea, el bajar la cabeza hasta los... así, reflexión de momento, o sea, ser humilde, ¿sí? Humilde. Y entrar. Ahí es donde vas a empezar a poder. Entonces, bueno, ahí tenemos un montón de la TED. Lo único más que quería decir antes de eso, de pasar a la Yud, era sobre el 9, que ya les dije que este año es un año 9. Energéticamente. Lo del high, bueno, pusieron el ejemplo y es buena la idea de pensar que high es 18 y yo me fui todavía un poquito más. El 9, vamos a ver qué dice este libro. El 9 dice, es the highest sum of the individual parts. It is the number in which a person can be best explore his individuality. Para después, obviamente, cuando logras masterizar, ser maestro del la luz, high, porque finalmente la ayuda es la energía vital, es la vida, ¿sí? La razón del por high es porque las letras, porque la letra eso es, o sea, la palabra high es 8, es con 10, ¿sí? Y eso es el high. Es lo que estamos estudiando, o sea, las tienen un significado. Entonces, la vida es eso, ¿sí? Es la suma de todo lo individual que logra completarte en el 10, que es el 1. Dalia, perdón, se cortó lo de high. No, que la palabra high es 18, o sea, la Ajá. Het y la Yud. Entonces, de ahí viene la idea y nosotros obviamente utilizamos este concepto y queremos siempre traer high, ¿sí? Pero high es vida, decía, es como toda la perfección de todo lo que somos en nuestras partes o como individuos para completarnos en la unidad, para poder revelar finalmente la Yud. Jaime, el nombre Jaime. Claro, el nombre Jaime es un nombre poderoso, ya también hemos hablado de los nombres, y ahorita vamos a ver con la Yud, porque
la yud, dicen cuando está en un nombre, que también no está dicho la hey, pero porque la hey adentro tiene la yud, es un nombre que tiene importante, ¿sí? Espiritual para, o sea, para hacer ese canal de esa luz, ¿sí? Cada nombre tiene su potencia y su razón de ser para generar algo de luz en el universo. Ya también lo vimos y por eso el nombre no es aleatorio, ¿sí? Y las palabras nos dan un significado, ¿sí? Y claro que hay, y usémoslo más, porque usémoslo pero con esta conciencia. Pensemos en el 9 y pensémoslo en todo. Cuando le deseas a alguien algo con 18, le vas a dar un regalo. Y que todo lo que eso significa, dale la posibilidad, ¿no? de este bien, el potencial del bien. Vamos a leerlo desde otro lugar, sumar una capa al high. Gracias. Una cosa más, porque me pareció interesante, el número 9, o sea, dice este libro que la raíz de Teisha es Sha'a, o sea, Shin, Ain, Hei, Ahora, ¿no? Que quiere decir turning or facing. O sea, como cuando te giras, que otra vez si lo pensamos un poquito, es como te giras para... Es como ese proceso. Entonces, dice, un ejemplo famoso de esto es, porque dice Baisá, o sea, esa es la palabra en hebreo, o sea, Dios volteó hacia Abel and his offering y su corbán. But to Cain and his offering did not turn, did not sha'a. O sea, al corbán, ¿se acuerdan de la historia de Caín y Abel? Sí, Parte de lo que después crea un conflicto, ¿sí? Es que cada uno ofrece un corbán, pero Dios pone atención al de Abel, pero como lo que dio, lo que dio la cabida a la primera muerte, al primer asesinato de la historia, ¿sí? O sea, se abrió en el momento que se voltea. Interesante es que el que se voltea es Dios. O sea, ahí podríamos cuestionar muchas cosas. Pero en el momento que Dios se voltea, usémoslo para poner atención otra vez, para traerlo hacia nosotros. Cuando te volteas, ¿sí? Y dejas de poner atención, ¿sí? a todo, o sea, te cambias tu atención de donde tiene que estar, que es lo que dije al principio, le das la cabida al mal. Pero por otro lado, si lo lees de otra forma, ¿Ok? te volteas, cuando tú te volteas hacia algo, Eliges voltearte hacia eso, y bien. ahí es donde quieres poner tu atención, donde quieres poner tu Está bien. energía. Sí, Y está no bien. puedes, realmente, no puedes ponerle la atención a todo, Ok. porque si no, realmente no También. estás Ok. en todo. Y quizás, yendo un poco más allá de eso, es volteas a ver eso y ahí es donde tienes que poner atención, pero no puedes olvidar que está el otro. Claro. No perder nunca la conciencia de que siempre existe, mientras exista la dualidad, el potencial del otro. Sí, no puedes olvidar que en el momento que decides ver una cosa, estás Dejando otra, ¿sí? Y que eso tiene un potencial que eventualmente si lo dejas y lo dejas sin cuidado, ¿sí? Puede activarse, ¿sí? en el lado contrario, ¿sí? ¿Okay? Bueno, ¿vamos bien? Vamos a ir a la yud. Oh, El paso del medio, ¿no? no. Het, tet, yud. Vamos a la 10. Dijimos que pasábamos de las letras, de los números unidades a las decenas. Entonces tenemos... Eso es. Todo lo que eso significa. Y lo hice a propósito de pintarla así. Si alcanzan a ver, es una mini yud. Es una yud. La yud siempre es así, chiquita en relación a todas las demás, ¿no? Entonces, de entrada, también ya eso nos empieza a dar una referencia. Ah, sí, no puse el número, pero es 10 y sería este, ¿sí? Ya.
Mano. Mano, sí. Representa la mano, ¿sí? Entonces, todo lo que representa nuestras manos. La primera luz que viene de la nada, entendiendo la nada como el Ein Sof. ¿Sí? Recordando, estamos hablando en el lenguaje de la mística. Entonces, que es todo, para manifestarse dentro del límite, tiene que contraerse a su máxima potencia, que a nivel del proceso cosmológico del Tzimtzum sabemos que es un punto, y nosotros sabemos que ese punto, ¿sí?, está representando el potencial de, o sea, es el 1 y su potencial. Entonces, ese es como el código que está operativo en el proceso general de la creación. Quiere decir que el universo está operativo en una lectura a través de la idea del 10, que es esencialmente la proyección del 1 en su creación, del Ein Sof en su creación, de esa nada o todo en un punto. ¿Okay? Si recordamos el Aleph, que ya lo estudiamos, y habíamos dicho que el Aleph es el 1, nosotros ya estudiamos que el Aleph, ¿no?, Claro. por lo primero que está formado es por una Yud, ¿sí? Y otra Yud, que está dividida por una Vav, que en realidad está marcando una especie de filtro que nos permite entender también cómo está creado el universo. Quiere decir que si pensamos en la Aleph y en esas dos Yuds, tenemos la Yud que representa ese punto de origen, y después, como un espejo, cómo se proyecta esa luz en la realidad, que es, ¿no?, como un espejo. Y esa es la Ale. Que si lo ves, si lo logramos ver completo, lo que vemos es la Aleph. Pero cuando necesitamos verlo con microscopio, lo que estamos viendo dentro del Aleph en realidad es la Yud. La Yud que viene de la fuente, pero que cuando se proyecta, se emana su creación, ¿sí? Lo que está, como, la manera en la que se emana es como en espejo. Entonces, dicen los cabalistas, nosotros, en realidad, vivimos en la ilusión. La Yud que nosotros estamos experimentando, que si se acuerdan de la vida, ¿sí?, es la Yud de abajo, que está oculta en la Dalet, que forman juntos la Hei, más o menos, o lo pinto. Sí, mejor. Mejor que si lo pinté. Sí. Okay. En el árbol de la vida, cuando nosotros usamos el tetragrama, el nombre de las 4 letras, para entender cómo se va proyectando la energía del creador, usamos el tetragrama y decimos, aquí está el punto de la Yud, aquí está la Yud, aquí está la Hei, estamos hablando del tetragrama, ¿no?, del nombre de Dios de las 4 letras, que para los cabalistas es el código de la creación. Entonces, ubicado en el árbol es esto, y aquí tenemos la Hei. Entonces, yo me refería a que si nosotros lo que estamos viviendo es el espejo, nosotros estamos viviendo aquí. Y esto es el espejo de lo que está arriba, digamos. Entonces, la Yud de nosotros es la ilusión. Nosotros empezamos a revelar lo que es esta Yud, vamos a poder empezar a entender lo que representa la verdadera Yud. ¿Más o menos va? Sí. En la letra Aleph, borro el tetragrama otra vez, el ala. La letra Aleph. Acuérdense que soy mala para dibujar. Esta Yud es lo que existe, es todo lo que existe del creador en su creación.
Esta ayuda es lo que es para nosotros. Nosotros tenemos que lograr entender todo como algo completo. Mientras nuestra conciencia está solamente en lo que creemos que es estamos sintiéndonos siempre separados de lo otro. No podemos realmente creer que Dios existe en partícula divina, porque seguimos con la idea de ser algo separado, ¿sí? Tenemos como un velo. Y por eso hay una metáfora muy linda en la Kabbalah que es, nosotros tenemos que ir levantando los velos. O sea, de sentir que somos esa existencia divina, ¿sí? Lograr completar. No. Entonces, la ayuda, ¿sí? Es hacia donde tenemos que trabajar, pero ya vimos, está oculta en la Dale. Todos esos velos, todo el trabajo que tenemos todo el tiempo que hacer. Por eso la materia se siente densa, pero en realidad ahorita me vino una idea, cuando estás meditando, los que meditan, cuando uno está meditando y realmente entra en un proceso de meditación profunda, dejas de sentir tu cuerpo. Sí. Tu cuerpo está ahí, sabes que está ahí, pero cuenta que otra vez es cuando terminas, cuando ya regresas a una meditación, cuando algo te saca un ruido, de repente es cuando vuelves a sentir tu corporalidad. Ese momento es un momento de experiencia de la ayuda, de esa energía divina que está en ti, no está en otro lado. Es más, está en ti y está en todo, porque cuando estás ahí es cuando ves colores, cuando percibes que no hay separación entre nada con nada. Claro, son momentos en los que pasan cuando los provocas. El tema es recordar eso todo el tiempo, recordar lo divino del ser en todo momento de nuestro día cotidiano. En el tráfico, por ejemplo, ya lo hemos dicho. Meditas muy bien cuando todo está zen. ¿Cómo haces para replicar eso en el momento en el que hoy, para muchos fue difícil llegar, porque hoy parecía particularmente caótico, que es como el previo a las vacaciones, yo creo, y a Pesaj? Sí, es como una mezcla de... Sí, yo creo que sí. Te juro. Lo dije y alguien me dijo, no, ¿cómo crees? Yo sí creo, porque estamos mucho en esta zona y sí consumimos mucho y en estas, cuando son fiestas, Sí. como que se concentra más y caotizamos más el caos que está encerrado, más el caos que el chamizal y las tiendas kosher, más las tiendas, o sea, sí creo que pasa. Sí, yo me regresé. En mi muy humilde opinión, sí creo que pasa. Y ahí es cuando tenemos que recordar la ayuda, ¿ok? Recordar que sí, cómo nos sentimos cuando estamos en ese momento donde todo aparentemente está bien y donde lo material y lo espiritual realmente se viven en unidad, ¿sí? No como dos cosas separadas. Puede haber momentos de eso, siempre me gusta pensar, por ejemplo, gente que le pasa con la tefilá, o que no mediten una meditación, pero hay gente que le pasa eso cuando está rezando. Hay gente que nos pasa eso cuando estamos cantando. Ujú. Hay gente que le pasa cuando está bailando, ¿sí? O cuando está creando arte. Hay pasa cuando está leyendo también. Entras como en ese otro universo, que es el mismo, pero te metes en esa... Estás ahí. ¿Okay? La ayuda está en todas las letras. Representa esa semilla, ¿sí? Y la semilla que lo contiene todo. ¿Por qué? Porque tiene ese potencial del uno, ¿sí? ¿Qué? Pues está en su nombre. Ah, porque es la pequeña de la casa. Sí, lo contiene. Sí. Ah, qué linda. Qué lindo, eso fue muy amoroso. ¿Qué nombre? Tú. Sí, en tu nombre, si lo, ¿Cuál? Mi nombre es, no, mi nombre es. ese es tu nombre, no te llamas Susana, ahí está la ayuda. Helen y Sara.
Bueno, si lo en el diminutivo sí. Ricardo dijo que Lior. sí. Liora, Liora sí. también tiene la yud y la hey. Eu, Liora tiene yud y hey. sí. Porque Así que ahí hay que. Está tuyo, está tuyo. Sabe que yo creo que la H es la I. Si no te decimos Janita, no te Pero no, la H no No tenías la hey, porque tenía la, pero lo decía porque tiene la hey, y es lo que yo estoy diciendo, la hey en realidad, en el fondo lo que está ocultando también es la yud, ¿sí? Ujú. Pero tiene otro sentido que la tet. La tet vimos que es como el útero que está conteniendo la semilla, ¿sí? La hey ya en su operación tiene que ver con la posibilidad de romper las barreras, romper las puertas, abrir las puertas para revelar esa energía potencial al universo, ¿sí? Son ideas parecidas, son, ¿sí? Primero te y después hey. Bueno, es que si la vemos de atrás para, si la vemos de atrás para adelante, ¿sí? Es otra forma en la que el universo te está diciendo, la ayuda está oculta en todo, en diferentes formas. Entonces, lo que tenemos que hacer es, a través de todas esas formas, y entonces cada una representa otro ejercicio. En la TED dijimos, hay que trabajar lo bueno. En la Hey, hay que trabajar en las profundidades y hay que levantar los velos, hay que hacer un trabajo interno que tiene que ver así, desde todo está conectado. Dalia. Dalia, sí. Entendí. Dalia. O sea, Yud en medio, Hey al final. Sí, así se escribe. De la Yud, esta es otra idea que viene como de otro análisis de la letra, que luego regresaremos. La letra Shin, sí, lo voy a traer en el árbol porque esto es interesante plantearlo en el árbol, es otra interpretación. Yo siempre voy buscando como diferentes formas de entender las letras porque me gusta, porque son diferentes posturas, entonces todas te suman. Que me encanta. Lo que dicen es que Ay, no. lo que pasa es que se supone que el árbol de la vida puede ser visto como una shin. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene 3 pilares. ¿Sí? Entonces lo que dicen es que cada uno de estos pilares es una ayuda que se extiende. Cada una en Vav también. ¿Sí? Pero quiere decir que otra vez la shin, ¿sí? Como es, que está, porque se asocia con el árbol del vida, o sea, el árbol de la vida se considera que es una extensión de la Shin, una forma de entender la letra Shin. Iremos a la Shin cuando acabemos. Tiene que ver con esto, pero su origen de la Shin en cada una de estas pilares es una ayuda también, ¿sí? Entonces son los ríos de luz que vienen, ¿sí?, de arriba hacia abajo, ¿sí?, y que desembocan acá. O sea, porque de hecho, si pensáramos entonces en realidad la raya de la Shin, digamos, ahí abajo, ¿sí? O sea, desembocan en Malhut. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo hay un fluido que viene a través de la ayuda. La ayuda está, ya lo... Después, hay algo que tiene interesante la ayuda, otra vez cuando vemos el texto. La ayuda parece estar como suspendida, como ahí, como flotando. Flotando. Piso. Sabemos que hay una que toca piso hasta abajo y sabemos que hay una que toca también un piso arriba. Pues la ayuda está como
trabajo de conciencia. Tú puedes contener cierta cantidad de luz y en la medida que empiezas a hacer este trabajo interno, profundo, empiezas a poder contener más luz. Por eso yo tengo gente iluminada. Yo creo que es un crecimiento espiritual, sí, y por eso en otras tradiciones le llaman así a los seres iluminados, le llaman así seres iluminados, ¿no? Yo hubiera pensado en Iris Blue Shines. Bueno, Brilla. también, sí, o sea, cuando tú estás conectado a tu fuerza divina, a tu energía, a tu conciencia divina, brillas y la gente no es que vea, no es que vea, sí, los que ven otros planos pueden ver eso, sí lo ven también, claro, ven el aura y ven lo que brilla tu aura. Y también cuando de hecho no estás conectado, de hecho esto no lo dije, pero hablando un poco del tema del mal o lo negativo, todo, esto también viene de otras tradiciones, pero yo creo que siempre todo suma. Porque tiene que ver con el campo electromagnético. Nosotros somos energía, sí o sí. Y nuestra energía es mucho más que lo que es nuestro cuerpo físico. Por lo tanto, no solamente se queda limitada a nuestro cuerpo físico, sino que, igual como nuestra Tierra tiene un campo electromagnético, bueno, nosotros también. Magnético, ¿sí? Es decir, que lo que no puedes acabar de contener en tu cuerpo se expande hacia afuera. Varias cosas. Por lo que lo traía. Es que cuando tú estás, lo que dicen es que tu campo electromagnético se achica. ¿Sí? Y por ahí, ¿sí? Entonces, te vuelves vulnerable para que, ¿sí? A esas energías de baja vibración, ¿sí? Que eventualmente te enferman. Cuando tú estás vibrando, tu campo electromagnético se expande. Y pensando en lo que decías, estas personas muy elevadas espiritualmente, su campo electromagnético es tan amplio que están en un cuarto y tú recibes y te beneficias de esa energía. Por eso os decía que es tan importante que de esa manera sí podemos impactar al otro desde un lugar diciéndolo muy humilde. O sea, si tú estás vibrando, de pronto puedes influir en la vibración del otro para bien. Ahora, tiene que ver con la disposición del otro. Porque si la otra persona no está en esa apertura, y no está, o sea, si hay alguien más en un espacio y no está vibrando en esa frecuencia, No hay manera. no regresa, no viene, no se queda, no sé, se va a cualquier, o sea, no vas, o sea, no resuena por ahí, no te entiende lo que dijiste, no se conecta con lo que dijiste, no. Tiene que ver eso. Tenemos que ver de House of David. Ok, siguen insistiendo porque tiene que. Cosas que estás diciendo ¿Hoy? que tienen que ver con eso, que la vibración bueno, de David, es que la vi en inglés, pues, Aterrizar algo que sí es algo que podemos sentir. O sea, sabemos, hacemos así, hemos hecho el ejercicio. ¿Sí? Y haces así, y pones la mano y el otro, y ni siquiera te toca, y haces así, y vas a sentir, es eso. La energía se expande. Entonces pensemos que si somos responsables de nuestra propia energía y de estar conectados a esa conciencia divina, ayuda. Por eso empieza con esa ayuda, con ese punto de luz. Y eso es lo que estás trayendo en esa conciencia. Ahora, en el día a día, ¿cómo te levantas? ¿Cómo vives? ¿Sí? Pensando en esa frecuencia de vibración, ¿no? Entonces,
visualiza cómo tu campo se expande. O sea, lo puedes sentir. Hay muchas formas en las que esto se mantiene vibrando alto. Cuando estás haciendo lo que te gusta, cuando estás haciendo algo bueno, desde que lo estás pensando. O sea, solo el pensamiento que ya es vibración. Ni hablar lo que decimos. De hecho, yo me he dado cuenta, y me pasa a veces, cuando estoy dando mucho tiempo clases después, siento cómo me vibra la lengua. O sea, yo siento la energía. Otro ejercicio. En algunos grupos tengo un grupo de muchos años y empezamos siempre la clase con una meditación, y es la misma, y terminamos con esa misma meditación y es sonido. Y cuando empezamos o no, y siempre cuando terminamos, subió. El que no es muy auditivo no se da cuenta, pero es invariable. De estar pensando entrando en este campo moviendo el alma. Proceso interno cambia. Entonces, bueno, ténganlo ahí como un ejercicio, exploremoslo. Y también como para poner atención. Quiere decir que sí, por ahí les dejo un poquito, ¿sí? Porque todos hemos tenido algún padecimiento en los últimos tiempos. Si hay un tema de salud, es porque ese campo electromagnético está abajo. ¿Por qué? Porque energéticamente estamos vibrando más abajo de lo que tendríamos que vibrar. ¿Cuál es la razón? Pues pensar más encima del plano físico, el plano emocional, el plano mental, porque todo es una frecuencia de vibración. Y ahí tienes una posibilidad de ver ahí hacia dónde tienes que ir a trabajar, o sea, darle la vuelta, ¿sí? Y vibrar más alto. Y tienes que buscar tus herramientas. Ya lo dije, para alguien puede ser rezar, porque eso le sube la frecuencia otra vez. Para alguien puede ser sí meditar, para alguien puede ser ir a caminar, ¿sí? Pero necesitamos eso todo el tiempo. Para ahí quiero ir y para ahí que nos quedemos como reflexionando sobre esto y vamos a regresar a la ayuda, porque hay cosas que quiero decir del 10. Y les quiero avisar que empiezan las vacaciones y entonces, por mí, yo Betel. Así que no va a haber clases del Beit Midrash, o sea, ninguna clase de la semana, no solo esta, La próxima. ni la próxima ni la otra. Por eso, desde la próxima. Sí, a partir de sí. O sea, a partir del lunes 14, o sea, nos estaríamos viendo, exacto, nos estaremos encontrando el lunes 28. No es porque yo no quiera, sino porque nos mandaron de vacaciones. Perfecto. Regresamos a clases el lunes 28. Obviamente nos vas a mandar un recadito. Les voy a mandar recaditos, les voy a mandar cosas para leer. Eso. Grupo querido, no nos vemos en la noche, pero cómo va Pesaj, si tienen 28. el